Muy buenas noches, mi nombre es Didier Manuel Vargas Sánchez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, perteneciente al CEAT Ibagué. Este trabajo se llama Unidad 1, Introducción a la Programación. Actividades a desarrollar. Unidad 1, Introducción a la Programación. Etapa 1, Taller de reconocimiento inicial. Inicia el 24 de agosto y finaliza el 6 de septiembre. Unidad 2, Algoritmo y estructuración de datos. Etapa 2, Taller Fundamentos de Programación. Inicia el 7 de septiembre y finaliza el 14 de octubre. Unidad 3, Lenguajes de Programación. Etapa 3, Taller Instalación y configuración en entorno de desarrollo. Inicia el 5 de octubre y termina el 18 de octubre. Etapa 4, Taller Lenguaje de Programación, Codificación de ejercicios. Inicia el 19 de octubre, termina el 16 de noviembre. Etapa 5, Lección evaluativa de programación de computadoras. Inicia el 17 de noviembre y termina el 29 de noviembre. Etapa 6, Taller de evaluación final. Inicia el 30 de noviembre y termina el 13 de diciembre. ¿Qué entiendo por programación de computadoras? Es la capacidad de ingresar a un sistema y por medio de órdenes, mandos, códigos y configuraciones lograr controlar y modificar el funcionamiento básico en la necesidad de la programación o en las necesidades del programador, así como lo requiera. Evolución histórica de los lenguajes de la programación hasta la actualidad. Todo inicia con el padre de la computación, Charles Babbage. En 1833 inventará la máquina analítica, una máquina que fuese programable para hacer cualquier tipo de cálculo, pero por niveles económicos esta máquina no se logró construir. Después de 103 años, en 1946 se crea la ENIAC, la primer computadora electrónica. Luego, en 1950, Mauricio Wilkes inventa el lenguaje ensamblador. En 1951, Grace Murray inventa el primer computador llamado A0, que genera un binario a partir de un código fuente. En 1957, la IBM desarrolla Fortran, el primer lenguaje de programación universal. En 1958, se crea el algoritmo 58, el primer lenguaje algorítmico. En 1958, John McCarthy crea la Lisp, lenguaje para la 1A, que será la base de la programación orientada en objetos. En 1960 se crea COBOL, el segundo gran lenguaje de la programación universal. En 1964 nace la BASIC Dartmouth, el primer lenguaje hogareño para la gente del común. En 1964 se crea la PL1, un lenguaje multiplexado que sería basado en la C y la C++. En 1967 nace la ASCII, el código caracteres que permanece hasta nuestros días. En 1970 se crea la B, lenguaje de programación pensando para un Unix que sería el procesador del lenguaje C. En 1972 se crea la Smalltalk, el primer lenguaje orientado a objetos y utilizaba una máquina virtual. En 1972 Dennis Ritchie crea la C, uno de los mejores lenguajes creados y diseñados para sistemas operativos. En 1972 se crea la Prolog, un lenguaje de programación lógica utilizado principalmente para la 1A. En 1975, Bill Gates y Paul Allen crean Altair Basic, un intérprete BASIC, el primer programador de Microsoft.
1983 nace la C++ y la programación orientada en objetos. Se considera como la mejor y la programación más fácil en manejar. 1987. Larry Wall crea Perl, un lenguaje con características C que en la actualidad es el más usado en los servidores web. 1991 nace la Python, un lenguaje de programación interpretado en interactividad capaz de ejecutar una gran cantidad de plataformas. 1991 Microsoft introduce la Visual Basic, un lenguaje de programación con entorno de desarrollo completo y gráfico. 1993 Apple introduce Apple Structure, un lenguaje para su sistema operativo Mac OS. 1995 Sun crea Java, lenguaje de programación orientado a objetos que permiten crear aplicaciones de todo tipo de magnitud en diferentes tipos de ordenadores y sistemas operativos. 1997 se introduce la PHP, un lenguaje diseñado para la creatividad de páginas web dinámicas. 2001 Microsoft introduce la C numeral Sharp, un lenguaje de programación orientado a objetos para su plataforma .NET y que la evolución del lenguaje C++. 2004 nace la Web 2.0 y con ella los nuevos servicios de herramientas comienzan a funcionar y aparecer como Facebook, YouTube, blogs, etc. Lenguaje que es ventajas y desventajas. Sistemas operativos, una tabla de comparativos. C++, lenguaje de programación orientado a objetos creados por Bill Structure. Ventajas. Es potente en cuanto a lo que se refiere a creación de sistemas completos en lenguajes muy robustos. Desventajas. No es atractivo visualmente. No soporta para creación de páginas web. Sistema operativo. Sirve para todos los sistemas operativos, pero cada uno con sus respectivas versiones para dichos sistemas. La Hotmail, que es lenguaje utilizado para la creación de páginas web. Hotmail es para el formato de documentos de hipertexto, es decir, textos presentando de forma estructurada y agradable, con enlaces que conducen a otros documentos o fuentes. Ventajas. Sencillo, que permite describir hipertextos, archivos pequeños, lenguaje de fácil aprendizaje. Desventajas. Lenguaje estático, la interpretación de cada uno en el navegador puede ser diferente. Sistema operativo, se puede ver en todos los sistemas operativos, pero la interpretación varía según el navegador que esté utilizando. La C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollando y estandarizándolo por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Desventajas. Se tiene que conseguir una versión reciente de Visual Studio .NET. Sistema operativo sirve para todas las plataformas .NET. PHP es un lenguaje de programación interpretado y diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Ventajas. Es un lenguaje multiplataforma orientado en desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información, almacenando en una base de datos. Desventajas. Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos, puede resultar un inconveniente, que el código fuente no puede ser ocultado. Java es un lenguaje orientado a objetos de una plataforma independiente,
Fue desarrollado por la compañía Sun Microsystems y ahora es un propietario Oracle. Ventajas: puede desarrollar aplicaciones es de script que se ejecuta en forma independiente, es decir, con la programación Java. Se puede realizar aplicaciones como un procesador de palabras, una hoja que sirve para cálculos, una aplicación gráfica, etc. Desventajas: esperar la actualización siguiente para que sea más rápido. Sistema operativo: sirve para todos los sistemas. Tendencia en cuanto a los lenguajes de la programación. La programación ha pasado por distintas etapas históricas, en las que se fue evolucionando desde formas de programación directas en las computadoras, hasta formas que están más cercanas del algoritmo de solución de problemas. Así se puede decir que la programación de computadoras es la ciencia que permite a una persona programar una computadora para que se resuelvan las tareas de manera rápida. Por su parte, un programador de computadora se puede definir como una secuencia de instrucciones que inicia las acciones o tareas que han de ejecutarse para dar solución a un problema determinado. Se puede afirmar que la programación de computadoras es indispensable en cualquier área laboral, ya que diferentes problemas se pueden presentar tardando tiempo resolverlos de manera manual. La computadora resuelve problemas de acuerdo como se le haya programado de manera rápida. Buenas prácticas de programación. Se entiende en un conjunto coherente de acciones que hacen buen servicio en un determinado contexto y que se espera que en contextos similares rinda contextos similares. Una buena práctica de programación tenemos como ejemplo hacerlo lo más simple posible. Otro ejemplo, nombres de variables fácilmente reconocibles y no muy largas. Otra es comentar el código si tiene algún como Javacode, es recomendable usarlo y documentar tu código. Lenguaje de programación C#, llamado C#, es el lenguaje de última generación que incorpora elementos que se han demostrado a lo largo del tiempo. Son muy útiles en la programación como tipos decimales o booleanos, así como una instrucción que brinda el acceso a corregir colecciones con facilidad. Estos elementos se deben similar en otro lenguaje como el Java. Bueno, y así termina la presentación de mi trabajo. Pido disculpas por la narración y por la pronunciación. Agradezco por su atención.